más frecuentes que existen en la actualidad y obviamente pues sus beneficios. Para eso está aquí el experto, a quien siempre me da mucho gusto recibir en este programa, el doctor Fernando Martínez, quien es oftalmólogo y cirujano oculoplástico. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú, Lili? También muy bien, gracias Qué a Dios. bueno. Todo bien, aquí empezando este jueves, ya casi fin de semana. Ya casi. Ya casi, ya casi. Doctor, y este tema yo creo que es bien importante. Siempre que hablamos acerca de los ojos, siempre salen dudas de nuestro radioescuchas acerca de las cirugías, ¿no? Claro. ¿Cómo han ido avanzando, no? Las cirugías, aparte, yo creo que todos conocemos a alguien que se ha hecho esta famosa operación de la vista, Es ¿no? correcto. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que se la hizo hace 20 años, hace 25 años, y es bien diferente a los que se la acaban de hacer ahorita, ¿no? Es correcto. Fíjate que la cirugía de ojos, pues hay mucho tipo de cirugías Ajá. y dependiendo de la indicación, Ajá. la instrucción para cuál se va a realizar, pues es la técnica, la tecnología que se va a usar. Ajá. Pero si lo ponemos así como en tres grupos principales, por decirlo así, podríamos hablar de las cirugías que te tienes que hacer, Ok. las cirugías que decides hacer y las cirugías estéticas, podría ser Puede así. ser. Ajá. Entonces, hablando en esos términos, pues la cirugía que alrededor de los 60, 65 años empieza a ser una posibilidad es la cirugía de catarata, Sí. que dentro de las cirugías que se realizan en todo el mundo, en todas las especialidades, después de las cirugías propiamente de parto, cesárea, etcétera, es decir, las cirugías ginecológicas que están pues por encima de todas, obviamente, Ajá. pero inmediatamente vienen las cirugías oftalmológicas Ok. con la cirugía de catarata. O sea, es una cirugía que se hace demasiadas veces en todo el mundo. Ok. Y esto, doctor, obviamente es también en esta etapa de la vida en donde se presenta más y es digamos que un problema que tiene remedio, que se puede arreglar con Sí, esta cirugía. es correcto, se puede arreglar. Pues los inicios, como muchas cosas, Ujú. es muy interesante conocer la historia. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los pilotos atacaban entre sí los aviones, entonces había fragmentos de los protectores de las micas de los aviones que se incrustaban dentro de los ojos de los pilotos y bajaban a revisarse y se daban cuenta que el ojo, cuando no había mucho daño o el material dentro del ojo no generaba una reacción alérgica o de rechazo. Entonces de ahí se empieza a experimentar, se empieza a graduar ese tipo de material y después se logra hacer un lente sintético que se introduce adentro del ojo. Y ahorita pues la tecnología ha avanzado tanto que se puede hacer por microincisiones de 3, 4 milímetros, Wow. cirugías que duran en promedio 10 minutos, incluso en manos muy, muy hábiles puede ser menos. Y lo es un poquito irónico porque a veces los pacientes dicen, oye, pero ¿por qué cuesta tanto Ajá. si me lo vas a hacer en 10 minutos, ¿verdad? Pero realmente es el entrenamiento que se tiene para Claro. realizar este tipo de cirugías y la responsabilidad tan grande Ujú. para entrar adentro de un ojo y sacar una parte anatómica que antes era el cristalino y luego ya es catarata, y luego introducir un lente intraocular Sí. y asegurarte de que no vaya a haber ningún tipo de infección. Pues el estilo de vida de los cirujanos que nos dedicamos en general a la oftalmología, pues nuestro nivel de estrés es muy alto, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso procuramos pues compensarlo llevando una vida tranquila y Sí. todo, porque el quirófano, pues ahí lo dejas todo, ¿verdad? Exacto, y además, doctor, yo creo que entre más milimétrica es esta operación, es eso, es más complejo, es más, tiene que ser, no propiamente difícil, sino tiene que ser más preciso, y por eso es este comentario, ¿verdad? Que qué bueno que lo haces, porque realmente no nos vamos a ir en este tipo de temas por el precio porque estamos hablando de nuestro, primero un órgano vital de nuestro cuerpo, que es los ojos, pero la vista. Claro. Entonces esto es algo que debe ser muy, muy preciso y obviamente ustedes pues se han súper capacitado y siguen actualizándose y certificándose porque obviamente van cambiando también las tecnologías, Claro. los aparatos y todo esto eleva
pues el costo de esta cirugía, si es que hay que entenderlo nosotros como pacientes esto también. Vamos a ir un pequeño corte, pero ahorita regresamos para seguir hablando sobre las cirugías en los ojos más frecuentes. No le cambien, estamos en consulta. Diez de la mañana con 40 minutos, seguimos en vivo a través de Dominio Radio y también a través de nuestro Facebook. El día de hoy estamos platicando y seguimos platicando aquí en el corte comercial con el doctor Fernando Martínez, quien es oftalmólogo y cirujano, sí, oculoplástico, sobre las cirugías en los ojos más frecuentes. Y ya hablábamos, doctor, acerca de la cirugía de las cataratas, que nos decías que después de las cirugías de nacimiento de los niños, de los partos y las cesáreas, sigue en el mundo la cirugía de las cataratas. Y que ahorita hablábamos de cómo pues cambia la vida cuando una persona se somete a esta cirugía y puede recuperar mucho su visión, ¿no? Claro, claro. Fíjate que antes el concepto que se tenía era deja que la catarata madure. Ajá, y entonces que avance, ¿verdad? Para poder superar. Y en ese madurar, yo tuve una experiencia personal directa. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi abuelita paterna tuvo catarata y entonces vamos a esperar, porque esa fue la instrucción que le dio su oftalmólogo, a que madure. Y entonces empezó a madurar la catarata y empezó a tener dificultades para caminar y otro tipo de enfermedades físicas. Y llegó un punto en que ya su estado de salud ya no le permitió operarse de catarata, porque ya no era prioridad, porque ya no se podía mover ella. Y yo recuerdo que los últimos, el último año, por decirlo así, de mi abuelita, ella falleció ciega. Entonces, pues era complicado porque pues ibas a visitar a tu abuelita y dices, ay, pues mi abuelita y no ve, etcétera, ¿no? Y entonces ese criterio ya cambió completamente. Y ahora el criterio, vamos a decir que vigente es, hay que operarse cuando tu visión ya no te permite hacer tus actividades cotidianas, vamos a decirlo así. Es decir, que si tú te dedicas a diseñar o a la lectura o al dibujo, independientemente de la profesión, cuando ya se comprueba que tu problema visual ya no se puede resolver con lentes y es debido a una catarata, entonces en ese momento ya se puede plantear la posibilidad de realizar la cirugía de catarata, porque de otra forma vas a empezar a batallar, tu calidad, tus trazos, tu sensibilidad a los colores va a cambiar y pues tu rendimiento se va a ver mermado, ¿verdad? Exacto, exactamente, doctor. Y también, bueno, yo creo que en esto, pues el avance, ¿no? Tanto de la tecnología como de los estudios de ustedes, los profesionales, en la salud visual, pues ha permitido esto también, ¿verdad? A que ya digan, oye, no, pues ya no hay que esperarnos tanto, ya podemos intervenir desde antes y mejorar la vida de esta persona. Claro, ahorita hay un tipo de láser que se llama láser de femtosegundo, y entonces ciertos pasos de la cirugía de catarata ya no dependen tanto de la habilidad manual del cirujano, sino que ese láser pues te permite hacer ciertos trazos, ciertos cortes iniciales que hacen la cirugía prácticamente perfecta en esa etapa del procedimiento. Entonces, y son etapas o momentos muy delicados de la cirugía. Exacto. Y ese tipo de tecnología pues también se usa para el segundo grupo de pacientes que te mencioné, que son cirugías que no son necesarias por salud, vamos a decirlo así, como una cirugía de catarata, pero que es una cirugía que se realiza frecuentemente, es decir, la cirugía para quitar los lentes, es decir, para que aquellas personas que nacen con un problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo, y pues desde chiquitos tienen que empezar a usar lentes, porque lo indicado es que tan pronto se detecten los niños, tienen que usar lentes. Ese mito de algunos papás de que, oye, no le pongas lentes porque después se van a hacer dependientes de los lentes o le van a dañar más la vista, es un concepto completamente erróneo, no médico, y lo más importante es estimular los ojos de esos niños para que el cerebro desarrolle completamente el sistema visual y luego ya ver algunas otras opciones para que pueda ver sin usar necesariamente los lentes. Ok, ya. Doctor, ¿en qué edad es cuando se puede empezar este tipo de cirugías? Porque pues en los niños no deben utilizar los lentes y ya ustedes, dependiendo del paciente, o hay una edad en donde dicen, ¿sabes qué? Ya se puede operar.
Mira, vamos a ponerlo como un número así general. Ajá. A partir de los 21 años ya la edad no es tema. Ya no es Vamos tema. a ponerlo Ok. así. Antes, entre los 18 y los 21, pues sí hay que evaluar el caso. Ok. Hay mucha gente que a los 18 se quiere operar y se opera a los 20, pero se sabe que puede haber ciertos cambios refractivos todavía. Ok. Entonces, idealmente es a los 21 A años. los 21 o después de los 21, aquí es donde podemos hacer uso de este tipo de cirugías. Sí, Ok, doctor, fíjate que nos llega una pregunta muy interesante aquí a nuestro WhatsApp para que nos ayudes a responderla y dicen, nuestro radio escucha, dice, a mi mamá le hicieron un trasplante de córnea y llegó la pandemia y ya no pudo tener el seguimiento y no funcionó. ¿Se puede hacer algo? sí se puede hacer algo. Obviamente, la córnea, que es la parte más anterior del ojo, es la parte transparente. Sí. Y es súper interesante el diseño de la córnea. Para nosotros pues siempre es sorprendente porque es la única parte del cuerpo humano que es completamente transparente. Todos nuestros tejidos se alimentan de los vasos sanguíneos, Sí. nuestras manos, nuestros huesos, órganos internos, todo depende de la vasculatura. Sí. Pero los ojos, las córneas no tienen vasos sanguíneos sobre ellas porque si no, no podríamos ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen las córneas? Se alimentan de la circulación interna, vamos a decirlo así, que Ajá. tiene el ojo, el humor acuoso, y se oxigena, se limpia de la lágrima también, Sí. del medio ambiente. Entonces, el trasplante de córnea, pues es uno de los trasplantes que más frecuentemente se hacen igualmente en todo el mundo, pero obviamente pues hay que evaluar cada caso, ¿no? Sí. Saber si ese paciente es candidato a una segunda intervención o no. Desafortunadamente, muchos tratamientos en todas las especialidades se interrumpieron por la pandemia. Sí. Y los pacientes que iban más o menos controlados de ciertas enfermedades se descompensaron y ocurrió eso, ¿no? Ujú. Pero lo más importante pues es acercarse y preguntar, porque si uno no se acerca y anda uno con la duda, pues a lo mejor pudiste haber hecho algo Ujú. y que no te ocurra, pues literal lo que pasó con mi abuela paterna, ¿verdad? Ajá, sí, Por sí. no movernos y no Por hacer las esperarnos. cosas, esperarnos, ¿verdad? Ujú. Puede llegar un momento en que se puede complicar con otras Claro. situaciones dentro del ojo y pues entonces sí ya se te dice, ¿sabes qué? Pues en esta etapa este ojito ya no es funcional. Ok, ok, ya no se puede hacer nada, pero sí acercarnos a lo mejor aquí con el especialista, ¿verdad? Y volver a hacer esta valoración y saber, pues, si hay, qué opciones hay y cuáles son, ¿verdad? Claro, por Eso, supuesto. eso es lo más interesante. Ahora, doctor, también uno de los problemas más comunes en cuanto a la visión, y yo lo he escuchado mucho y hemos hablado de este tema en este programa también, es el glaucoma. ¿Existe alguna operación para el glaucoma también? Mira, existen varios tipos de operaciones para el glaucoma. Ujú. Hay varios dispositivos que incluso se colocan en el ojo para mejorar la situación del glaucoma. La cirugía de glaucoma, es importante mencionar que no es un procedimiento que cura el glaucoma. Okay. Simplemente son procedimientos que están enfocados a reducir la presión intraocular, Ujú. porque se sabe que al reducir la presión intraocular, la progresión del glaucoma va a ser más lento, por Claro. decirlo así. Okay. Pero es importante que los pacientes sospechosos de glaucoma o pacientes que saben que tienen glaucoma acudan a su seguimiento. Ayer Ujú. precisamente vi una paciente que se le dijo que tenía la presión alta en Estados Unidos, regresa a México y no vamos a juzgar, pero simplemente ya no regresó a Estados Unidos, ya no dio seguimiento aquí. Y el día de ayer que yo la vi, pues traía presiones intraoculares muy, muy altas, ¿verdad? Y bueno, ahí nos tuvimos que apoyar con una colega que es especialista en glaucoma Ujú. y se le dijo a la paciente, oye, a ver, espérame, tú vienes por esta razón y por esta otra razón, pero ahorita eso no es lo importante es esas presiones tan altas que Sí. traes para tus ojos, porque vienes por lentes, pero si no arreglamos el tema de glaucoma, puedes perder la visión de forma irreversible, ¿no? Wow. Entonces, los pacientes que tienen sospecha de glaucoma o por eso es importante ir con el oftalmólogo una vez por año para hacer ciertas revisiones y descartar esa enfermedad, no podemos dejar que esto pase y siga avanzando y estar atenidos, por decirlo de alguna forma,
a que una cirugía con mucha tecnología nos va a quitar el glaucoma Claro. y nos va a recuperar la visión. Eso no existe. Eso no. Visión que se pierde por glaucoma ya no se recupera. Ok, y que nos quede muy claro, doctor, porque sí, yo creo que sí tenemos esa idea, ¿no? Equivocada, de que, ay, bueno, pues me opero y ya se arregla el problema, y no, ¿verdad? O Es sea, correcto. este es importante. Y, doctor, ahorita en los grandes grupos que nos decías también de las cirugías más frecuentes, también están las cirugías estéticas, en Es la cor- visión, en los ojos. Es correcto. Fíjate que la cirugía refractiva, por decirlo así, Ajá. tiene una parte estética ahí media secundaria o silenciosa, Ajá. pero el hecho de quitarte los lentes para ya no verte en el espejo con lentes y que la gente no te vea con lentes, pues tiene un trasfondo Claro. estético hasta cierto Sí, punto, ¿no? mejora la autoestima, pues muchísimo, supongo Claro, yo, ¿verdad? claro. Ahora, los pacientes que no se pueden operar con cirugía láser sobre la córnea para quitar los lentes y tienen cierta edad y ciertas características, pues se puede introducir un lente dentro del ojo, que incluso ya hay lentes que permiten ver de lejos y de cerca, y entonces dicen, pues ya no voy a usar lentes porque este lente me permite ver de lejos, de cerca, ya no tengo catarata, entonces queda resuelto. Pero hablando propiamente de la cirugía estética, pues es la cirugía de párpados. Ujú. Nosotros como oftalmólogos recalcamos mucho la importancia de que los pacientes que se van a operar los párpados tengan una valoración muy minuciosa del estado de salud de sus ojos. O sea, operar los párpados es operar el sistema visual. Ujú. Y a veces, no sé por qué razón, lo vemos como algo aparte o independiente. Sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para que tus córneas se regeneren en la noche, los párpados tienen que estar cerrados. Si cae una basurita en tu ojo cuando vas caminando en un parque, tus párpados se van a cerrar y no se van a abrir hasta que elimines esa basurita, ¿verdad? Ajá. Los párpados forman dentro de las glándulas que están allí la lágrima, y un ojo que no tiene buena lubricación es un ojo que no puede ver, es un ojo que incluso se puede llegar a perforar. Entonces por ahí nosotros apelamos mucho a que los pacientes que se van a operar los párpados pues busquen a un experto, porque luego eso de estar haciendo operaciones de otras especialidades, Ujú. el tema es que cuando ocurren las complicaciones, pues si a mí me dices cómo quitar una muela, posiblemente pueda hacerlo, Ajá. pero una complicación odontológica, pues yo no estoy entrenado para resolver eso. Exacto. Y de la misma forma, digo, manteniendo el ejemplo, un dentista no está capacitado o entrenado para tratar una úlcera corneal secundaria a una cirugía de párpados, por decirlo así, ¿no? Entonces es bien importante que cuando un paciente decida operarse los párpados, esté consciente que se va a operar parte de su sistema visual. Ese Ujú. sistema es como el chasis, es la caja de protección de tus ojos, ¿no? Claro, claro, y volvemos a este tema, doctor, de la cuestión milimétrica, ¿no? De que ustedes tienen que tener para hacer esta cirugía, tanto para que nuestro párpado funcione de manera adecuada, ¿no? Se vuelva a cerrar de manera adecuada, y también pues para proteger todo nuestro sistema visual. Es correcto. A veces los pacientes nos preguntan, oye, ¿cómo le hacen para tener ese pulso, etcétera? Digo, pues es algo que, un detalle, por Ajá. platicarte algo de quirófano, nosotros operamos con sillas especiales, con respaldos especiales, con coderas especiales, y de tal forma que todo nuestro sistema musculoesquelético está bloqueado, y con lo único que operamos es directamente con las falanges de los dedos. Las muñecas de nuestras manos incluso pueden estar apoyadas en la frente del paciente. Entonces solamente operamos con las falanges de los dedos. Wow. Y eso te permite en esa posición y con ese tipo de sillas operar 2, 3, 4 horas, dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, lo cual es imposible si pretendes hacerlo parado, como otras cirugías que se pueden hacer parado, porque los tejidos que se manipulan son más grandes. Entonces nosotros estamos habituados a trabajar en milímetros, y abajo del milímetro pues están las micras. Entonces ese es el rango de la precisión en la que trabajamos nosotros. Claro. Y como doctor, qué interesante, a mí siempre me gusta mucho que me platiquen este tipo de datos, por ejemplo, incluso el sillón, uno nunca se pone a pensar eso, ¿no? Y volvemos al punto al ejemplo que nos diste del dentista, ¿no? Que a lo mejor todos conocemos este sillón del dentista, oye, pues no es el mismo, todos este tipo de
de aparatos, de muebles, también son adaptados para las especialidades. Totalmente. Entonces, incluso, por ejemplo, los neurocirujanos, ellos usan como un peto, una perchera sobre la cual dejan caer su peso muerto, y literal están colgados operando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que operar 8, 10, 12 horas. Claro. Entonces necesitan que su cuerpo no esté forzado, sino que no te estés moviendo, levantando una pierna, levantando la otra. Que esté relajado. Sí, o sea, claro. Hace unos meses, fíjate, contacté una empresa alemana para probar un citoesqueleto. Un citoesqueleto es un esqueleto externo que te amarras con arnés, y yo quería probarlo en quirófano para decir, oye, pues a lo mejor ese me va a dar más libertad de movimiento que una silla convencional. Casualmente tenían una fábrica aquí en Apodaca y les hablé y me trajeron el equipo y lo probé en mi consultorio. Muy interesante la experiencia, pero esos están hechos particularmente para la gente que trabaja en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque tiene que estar abajo de los autos y en ciertas posiciones, entonces ese tipo de estructura les permite acostarse y hacer ciertos movimientos. Pero bueno, el punto es que siempre estamos buscando la mejor forma de hacer esto más preciso, con más calidad, ¿verdad? Con más calidad. Y doctor, también, última preguntita, porque ya se nos acabó el programa. Sí. Nos preguntan si una cirugía de párpados puede estar cubierta por una póliza de gastos médicos mayores. Mira, puede estar cubierta siempre y cuando sea por razones médicas, o sea, que no te permitan ver. Si el párpado está caído y no te permite ver, lo más probable es que sí. Sí entra. Pero si es por razones estéticas, no va a entrar. Ok, bueno, ahí quedó esta respuesta muy interesante también. Qué bueno que nos hacen estas preguntas. Público. Doctor, ¿dónde te encontramos? Déjanos tus datos, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Fernando MTZ Oculoplástico. Lo voy a repetir, Dr. de doctor Fernando MTZ, que es Martínez abreviado, Oculoplástico. Perfecto, vayan a seguirlo a las redes sociales y ahí vean todas las cirugías de párpados que hace el doctor, son impresionantes los antes y después, hasta siento yo que cambia toda la cara, ¿verdad? Se cambia la mirada, cambia la luz de tus ojos, cambia todo. Exactamente, doctor, siempre un gusto platicar contigo y gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, mucho gusto, Lili. Gracias, y nos vemos mañana, gracias a todos ustedes que estuvieron comunicándose con nosotros.